Yo creo que sí. De todas formas, eso de la mujer realizada es un tópico, porque a los hombres nunca les preguntáis estas cosas. Yo creo que he ido haciendo siempre, no lo que he proyectado hacer, lo que he proyectado hacer, sino me he ido encontrando a veces en situaciones y en propuestas que, por mi vocación de servicio público, pues he aceptado y después he desarrollado con mucho gusto. ¿Continúa activa? Sí, sí. ¿De qué etapa de su vida está más orgullosa? Bueno, yo no orgullosa, yo he disfrutado, como decía hace un momento, de casi todo lo que he hecho, pero es que no solamente profesionalmente, sino pues de ocio también. O sea, soy una persona que disfruto con lo que hago, si puedo no lo hago, si no me gusta, ¿no? Pero yo creo que cada etapa ha tenido aportaciones para mí importantes y espero que yo también haya hecho aportaciones a la sociedad en tanto en cuanto una época ha sido política de primera línea. Pero quizá por la juventud y por los años que viví y por lo rápidos que fueron, la época que yo fui secretaria general de Enseñament me aportó muchos conocimientos, mucha información, mucha reflexión. La recuerdo, que yo creo que tenía 29 años, pues la recuerdo con especial cariño. ¿No le da pena todavía, ahora que se publican los datos de cómo han acabado los chavales la EGB y que salgan sin saber escribir? Pues, bueno, hay un porcentaje, ha mejorado un poco, pero yo creo que es insuficiente y casi no lo tendríamos ni que decir, porque lo ideal es que todos acaben la escolaridad obligatoria hasta los 16 años sabiendo la lectoescritura, leer y escribir correctamente. Yo creo que en la época nuestra fue una época de bastante convulsión educativa, hubo una reforma en la cual yo creo que se esperaba mucho. Los informes de la OCDE en aquel momento eran buenos, Cataluña era pionera en el tema educativo, incluso aportamos la experiencia de Cataluña y contribuimos muchísimo a la reforma educativa que después se llevó a cabo. Evidentemente, en el Congreso de Madrid, en el Congreso de Diputados y en el Ministerio de Educación, evidentemente aportamos muchísimo. No era exactamente la enseñanza que hubiéramos querido desde aquí, porque entonces gobernaba el Partido Socialista y al final las leyes tiene mayoría el partido que gobierna y no puedes introducir todos los aspectos que tú harías seguramente si dependiera de ti esta mayoría. Pero bueno, yo creo que fueron unos años que se vio con ilusión la educación. Yo creo que sí, profesores, porque estaban ante una reforma. Después seguramente, o bien porque no se ha desarrollado bien o porque no se diseñó bien, que yo ahora no quiero valorar, pues no ha sido tan esperanzadora como se pensó en su momento. Usted además hace de tertuliana de TV3. Bueno, yo he participado en tertulias desde hace muchos años. ¿Esto le permite decir lo que siente en cada momento? Pues, a ver, con respeto y educación, he procurado siempre modular mis opiniones, pero que quedase claro el que yo opinaba, sí. ¿Sigue el día a día? Sí. El día a día político, supongo, y en general social y económico, pues sí, no queda más remedio. Usted fue también una mujer adelantada a su época, la primera consellera del Govern de la Generalitat, con Jordi Pujol. Sí. ¿Cómo recuerda aquella época? Pues la verdad es que para mí fue un honor que el president Pujol, que amb el que em uneix, doncs, me une mucha amistad y reconocimiento, me nombrara consellera. Quizá no fui consciente en aquel momento de lo que representaba en profundidad, puesto que, claro, era una persona que estaba siempre, por decirlo de una manera coloquial, en el candelero, ¿no? Y yo no era consciente de que había muchos ojos puestos en mí por ser mujer y también por la cartera que el presidente Pujol me asignó. ¿Qué fue la cartera de gobernación? Sí, después cuando vienen los conflictos te das cuenta de que hay gente que dice, claro, una consellera tenía que ser, una mujer tendría que llevar a los bomberos, por ejemplo. Bueno, pero eso lo dicen 4 machistas tontos que no bueno, se enteran. En aquella época pudieran ser machistas o no, pero eran muchísimos, más que ahora. Sí, ahora afortunadamente la cosa se ha equilibrado bastante. Eran muchísimos, ¿no? Sí. Ahora casi todos reconocemos que como las mujeres no hay nada para gobernar. Pues bueno, me alegro que me lo diga. Soy mejor gobernante. Y espero que muchos reconozcan lo mismo que usted. ¿Y durante su época como consellera, cómo se llevaba con la Guardia Civil? Pues yo muy bien. Otra cosa eran las noticias, que yo, pues,
cometí un error, le voy a decir error, porque si no, no nos vamos a entender si no decimos a cada cosa por su nombre. Fue un error porque no asistí a un acto de una fiesta de la Guardia Civil y se interpretó muy mal. Y entonces ahí se aprovechó un poco todo el ambiente de un poco de malestar político, pues para buscar un objeto para un poco para zarandearlo, ¿no? Vi el otro día, hablando de zarandeo, nuestros diputados queriendo entrar al Parlamento sin poder. La verdad es que me causó estupor. ¿Usted hubiera pegado un golpe sobre la mesa? ¿Qué quiere decir? Yo no sé cómo me hubiera defendido si me encuentro en esa situación. No, pero si hubiera sido la consellera responsable de defender cuanto menos que cada uno libremente camine por allí. Yo, si me permite, creo que la situación era muy difícil y no es cuestión de dar un golpe en la mesa. Yo creo que desbordó a todo el mundo, que nadie pensó que hubiera habido la reacción violenta, al menos en las cámaras de televisión así se vio, la reacción violenta que hubo. En alguna ocasión de mucha crispación, por ejemplo en la época del presidente Pujol, una vez se le pusieron unos manifestantes delante del coche y él bajó. Yo creo que el otro día hubiera sido mala cosa salir del coche y ponerse a hablar con porque no eran unos cuantos y además era gente joven, que a veces son más atrevidos que cuando... El Pujol es que era así, ¿eh? Sí, pero... Le tiraban piedras y se iban en busca del que le había tirado la piedra. Era otra época y parece que había 2.000 o 3.000 personas, o sea que yo creo que fue de estupor y desde luego condenable totalmente. Y cuando ve todo eso no piensa, ¿dónde vamos a llegar? Pues yo lo que pienso es que esto se tiene que conducir de otra manera. ¿Le ha llamado ya el conseller Félix Puig para decirle, bueno, nos llamamos, consellera, ¿qué hago? No, ¿Qué hacemos? Yo creo que él lleva las riendas bien de la consellería. Yo estoy contenta de cómo está reaccionando y nos hablamos cuando hace falta. Han cambiado. No sé, no creo que le pueda dar yo más consejos que los que él... Bueno, lo digo porque lo suyo fue una experiencia. No, sí, fue una experiencia, pero también hace muchos años de esto ya, ¿eh? Han cambiado mucho también los distintos cuerpos de seguridad del Estado, todos han cambiado. Sí, bueno, yo creo que tiene de bueno que la relación entre los cuerpos de seguridad del Estado ha mejorado mucho. Creo que ya no es una relación celosa de que yo prefiero descubrir un delincuente, prefiero hacer esta acción a que la hagas tú. Yo creo que eso ha mejorado bastante y eso es muy bueno para reconducir la situación. ¿Y usted por qué dimitió? Pues si le digo la verdad, porque no me quedó más remedio. ¿Pero era porque llovía o porque no llovía? ¿Qué es lo que pasaba? Pues mire, por las dos cosas, aunque le parezca contradictorio. Porque primero no llovía y hubo unos fuegos espectaculares que se quemaron 76.000 hectáreas en todo un año en Cataluña, con unas temperaturas que ahora nos quejamos estos días de que hace calor, pero eran muchísimo más elevadas, sin viento de marinada, sin viento húmedo. Y a continuación le decía, las lluvias. Pues sí, porque como hubo tanta erosión de los incendios tan espectaculares y tan grandiosos y tan extensos, pues inmediatamente cuando pasó el verano vinieron las lluvias y arrastró y erosionó incluso vidas humanas. Sí, o sea que fue una época muy dura. Y alguien tenía que pagar el plato y le tocó a usted. Bueno, a ver, no sé, yo creo que ahora se entiende más lo que pasó en aquel momento desde el punto de vista de incendios. ¿Se arrepintió luego alguna vez de haber dimitido? No, es que seguramente vi que si cambiaba, porque sí que es cierto que el presidente Pujol prefería que me quedara en el gobierno, pero era tal la bronca externa y el nerviosismo, y muchas veces, o en algunas ocasiones, por la impotencia que provocó, no solamente en la Generalitat, y que no podíamos hacer frente a aquellos fuegos, sino por falta de medios, sino en los propios alcaldes de municipios que ahora estarían más a la altura que en aquel momento. Más preparados. En los tiempos en los que usted era la consellera de Gobernación no había mujeres de Mossos ni de cosas de estas, ¿no? Pues, bueno, en cargos de dirección no, pero sí que empezó a haber pronto, no me acuerdo exactamente las primeras mujeres que se formaron en la escuela de policía. Yo no sé si en aquel momento ya estábamos preparados para tener una mujer al frente de la Consellería de Gobernación. Pues no sé. Puede que no. Pero en cambio ahora hay una mujer en el Parlamento, como presidenta del Parlamento, y es aceptada plenamente. Sí. Ha cambiado mucho la sociedad. Bueno, porque también. después ha habido otras conselleras, sí. y no en solitario en la Generalitat. En Madrid ha habido ministras también, presidentas de comunidades autónomas, y yo creo que también la sociedad va aceptando que las mujeres son la mitad o más de la mitad de la sociedad y que tienen que colaborar y trabajar y dirigir igual que sus compañeros.
Si son válidas, claro, si no... Claro. Pero que quizá a una mujer se la mira más que a un hombre. Yo no creo que todos los que participan y dirigen... Bueno, que se le mire más es normal. Sí. Cada que se le mire tanto lo que hace quizás no es tanto. Bueno, yo creo que sí, porque yo había oído hasta que llevaba las uñas pintadas de color rojo y yo no entendía qué quería decir eso. Pues yo ya no lo entendía. En cambio había gente que sí, que decía, oh, esta consellera, muy bien, dice, pero fíjate, lleva las uñas pintadas de rojo. Y yo decía, ¿y qué pasa con eso, no? Pues hasta eso se criticaba, o sea, que había un reducto que ahora no existe, y además ahora yo le explico y usted pone cara de sorpresa, pero es que yo me sorprendí mucho más porque no entendía el sentido. Madre mía. Pero bueno, yo creo que hemos ido mejor, mucho mejor, ¿no? Siendo usted consellera y mandando en los Mossos, ¿los Sí. Mossos se hicieron con Transit o ya se habían hecho? No, en la época mía fue cuando se transfirió la seguridad pública, porque en el estatuto no quedaba exactamente claro, y entonces la policía, los Mossos en funciones de orden público es cuando se produjo la transferencia en el Congreso y se dejó la vía para estudiar la transferencia de tráfico. ¿Tuvo miedo alguna vez? No, le digo sinceramente, no. ¿Y estos últimos acontecimientos? Tenía más problemas en casa que en la calle, yo, fíjese. ¿También tenía problemas en casa? ¿Cómo ha vivido los últimos acontecimientos? Pues los he seguido muy directamente y yo recuerdo que estuve en una tertulia los primeros días o quizá ya había pasado las elecciones de la ocupación de la Plaza de Cataluña, y ya manifesté que claro, que estas acampadas o se elabora una petición y se encuentran interlocutores por una parte y por la del gobierno, los ayuntamientos o la sociedad, o si no es un desgaste tremendo que perjudica a todos al final. Por ambas partes. Sí. Y yo, por supuesto que no me atrevía a vaticinar, pero sí que hice esta reflexión. ¿Cree que se obró bien desde la Consellería? ¿En qué sentido? Mandando que le pegaran a la gente o que los echaran de una manera que a lo mejor no era... Bueno, yo nunca criticaré las actuaciones ni de orden público, ni de política exterior, ni de terrorismo de ningún gobierno, porque es muy difícil, y precisamente porque sé lo difícil que es tomar decisiones, pues creo que tomaron la que les pareció, siempre asesorados por los mandos de la propia policía y Mossos d'Esquadra, los que parecieron mejor en aquel momento. Realmente se veía una situación en la que se mezclaba una multitud en la Plaza de Cataluña y además el Barça, y además lo que pasa cada vez que juega el Barça y gana, y cuando pierde también, pues me parecía que lo habían valorado suficientemente para la actuación que hicieron, que de hecho lo que había en la Plaza de Cataluña, por lo que yo veo siempre las imágenes, porque no tengo más información, me parecía que podía ser fácil de trasladar a otro sitio, la concentración podría ser, pero es que llegó gente que no estaba concentrada allí, no había suficiente, y por otra parte, cuando yo digo que nunca cuestiono, porque me parece que deciden de la mejor manera, es que ahí había la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, las dos, la Policía Municipal y los Mossos d'Esquadra, y en ocasiones no eso está bien, el aceite no se pone bien. A veces piensa uno, pero tanto ha cambiado todo que parece que estemos fuera de sí todos. No, yo le decía, si hablamos de esto de la coordinación, le decía que antes era mucho peor que ahora, ¿eh? Yo creo que ahora los cuerpos policiales colaboran entre sí bastante. Estamos en una situación muy difícil porque además de todo lo que pasa, tenemos una crisis profunda y un porcentaje de paro que es inasumible y que a veces te preguntas cómo no pasan más cosas porque es gravísimo. Y tampoco vemos una salida inmediata, por supuesto que no, pero tampoco vemos que se adopten medidas para de aquí a 3 años o X ir mejorando, aunque sea paulatinamente. Y esto te suma en una no visión de ningún futuro, ni casi de inmediato, ni de qué pasará el año que viene. Y esto es un conjunto de situaciones que agravan más todo. Claro. ¿Y cuál fue el mayor marrón que se le presentó en su época de consellera? Pues bueno, tuve, ya le decía, el de la lluvia. Esto de la sonrisa es una cosa nerviosa, no es que me haga gracia, ¿eh? Porque a veces lo haces así y dices, mira, se ríe. No, es que es una manera mía de expresión. Los incendios fueron durísimos, las inundaciones fueron durísimas,
Hubo atentados de ETA también. Madre mía. Hubo muertes de personas civiles y de bomberos, y en ocasiones habiendo ayudado a otros compañeros, y en ese sentido, fue muy doloroso. Ahora debe decir usted, como los aficionados a los toros, desde la barrera, que bien se ve ahora, ¿no? No, yo lo vivo. Usted me preguntaba si lo seguía, le digo que sí, que lo sigo, y no pienso desde la barrera, porque a veces, sin darme cuenta, casi estoy pensando lo que se tendría que hacer o cómo se tenían que mover, o sea que no digo desde la barrera. También estoy contenta ahora con la vida que hago, porque profesionalmente, porque yo creo que no me podía estar toda la vida hasta la senectud en primera línea política. Claro. ¿Usted cree que con la vuelta de Convergència i Unió a la Generalitat y el Ayuntamiento, bueno, la vuelta no, la llegada también al Ayuntamiento de Convergència, irán las cosas mejor? Pues yo creo que sí, porque cuenta con la confianza de los ciudadanos que lo han votado. Creo que el presidente Artur Mas está haciendo y proponiendo, porque todavía no se ha podido llevar a cabo todo, pero ya hay alguna mejora, proponiendo unas medidas absolutamente necesarias para poner estas picas que yo le decía para en el futuro más inmediato posible, salir de esta situación que es muy dolorosa. Y creo que hay gente muy seria y preparada para poderlo hacer. Claro, él siempre pide la colaboración de todo el mundo, porque no es solo un gobierno. Si es un gobierno que lo han votado y después todo el mundo se vuelve en contra, es muy difícil llevar a cabo reformas que son muy dolorosas y nadie las quiere, ni mucho menos el presidente de la Generalitat, pero que son absolutamente imprescindibles de hacer. Y creo que es una llamada a que todo el mundo sea consciente de la situación que tenemos y de que España no es un país rico, que no es como Alemania, que hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo de las ayudas de la Unión Europea, y no sé si pensamos que un día estas ayudas acababan y que no volverán a venir, y que a lo mejor a otros países que entrarán en la Unión Europea tendrán esta colaboración, pero que nosotros no las tendremos más, y por lo tanto las fuerzas son las que tenemos nosotros, la fuerza de trabajo, del esfuerzo y de no de la facilidad y la comodidad. ¿Cómo son sus relaciones ahora con el presidente Jordi Pujol? Buenas, muy buenas, sí. Nos vemos Mejor con frecuencia. incluso que antes, cuando era el jefe. Bueno, cuando nos vemos decimos, hola, ¿qué tal? Antes siempre teníamos algún problema por el medio. No él y yo, sino algún problema de gobierno. O Usted situación. también fue usted diputada en Madrid. Sí. ¿Esto le permitió también tener conciencia clara de lo que piensan de nosotros también fuera de Cataluña? Sí, claro. De ver cómo nos ven desde fuera. Claro, es que desde el día que llegas te empiezan a hacer chistes. Yo me acuerdo cuando estaba en el Congreso, intervenía en la tribuna, que era con bastante frecuencia, porque éramos un grupo más pequeño, pues se hacía a favor un poco del gobierno de turno, ¿no? Porque es lógico que al final teníamos que pactar con ellos y consensuábamos algunos aspectos. Cuando subía, los de la otra bancada me decían, ¿cuántos han pagado por esta intervención? Y yo quedaba horrorizada, porque era una intervención de la manera de ver de mi grupo parlamentario, y me decían, subía por las escaleras a mi escaño y me decían, ¿cuántos han pagado por esta intervención? Es que era inaudito, o sea, me parece que esto es suficientemente fuerte como para describir que seguramente es más de vida política que después de la sociedad en sí, ¿no? De fuera de Cataluña. Pero incluso la sociedad a veces también se oyen unas voces muy poco respetuosas, ¿eh? ¿Cuántas veces dijo la política es una desagradecida? No, yo creo que si vives la vida política, y es cierto que quizá obtienes más resultados inmediatos con la gestión que no con la vida parlamentaria, pero a veces es ingrata, pero igual son ingratos tus propios compañeros, no necesariamente los otros. Sí que hay algún momento de ingratitud, pero en general, si tú vives el servicio público, es remunerador. ¿Tenía a veces la sensación de que los catalanes viajamos poco fuera de Cataluña? ¿Que deberíamos viajar más? Ambos, digamos. Ver el mundo quizás desde fuera, porque en Madrid también a veces viene gente y dice, pues sí, está muy bien, no he tenido ningún problema, y allá te cuentan que hay muchos. Desde la lengua hasta cualquier cosa, y resulta que aquí es una vida muy pacífica y muy agradable, muy tranquila, y muy respetuosa también, solidaria, en fin. Usted es aragonesa y eligió ser catalana y venir aquí a buscarse la vida.
ser una catalana, ¿ha valido la pena? Y yo digo siempre, porque a veces me dicen, ¿no te acuerdas de Calatayud, no? Y digo, pues sí, pero la parte más importante de mi vida la he pasado aquí, he pasado muchos más años. Con lo cual, pues yo no soy de estos políticos que siempre están acordándose de dónde nacieron. Y lo digo sinceramente, para mí, si he vivido aquí más 30 y pico de años y donde nací viví 15, pues mi vida ha sido aquí, tengo a mi hija y... O sea, ha valido por tanto ha valido la pena. Mis amigos, mi profesión, mi vida. ¿Y no ve que últimamente Cataluña ha perdido un poco el rumbo? Parece que vayamos un poco... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que no sabemos bien hacia dónde tenemos que andar. Que un día nos levantamos con una cosa y al día siguiente parece como si nos dijeran lo contrario, no sé. Bueno, no sé, yo es que creo que estos últimos años de gobierno tripartito no han facilitado nada las cosas y la visión que de Cataluña se tiene desde fuera, porque era un gobierno con muchos problemas. Quizá la experiencia de un tripartito, pues bueno, a lo mejor valía la pena experimentarla, ¿no? O llevarla a cabo. Pero es que había tales disensiones dentro del gobierno que acordaban una cosa y después se manifestaban contra la misma. Y esto te hace perder el rumbo, realmente. Espero que se pueda conducir y además también añadida la crisis global y mundial que hay. Pero yo ahora no veo... parece que se dan pasos en una línea correcta y en la misma línea. Claro. ¿Nota también que la sociedad está perdiendo valores? Sí, sí. Pero Hace un momento le decía que quizá también nosotros hemos participado, que nuestros hijos hayan tenido todo más fácil, mucha protección. No lo sé, pero creo que ellos también han hecho dejadez, o nosotros no los hemos inculcado suficientemente, de estos valores fundamentales, del esfuerzo, de formarte, incluso de un comportamiento honesto, de ser emprendedor, de pasar dificultades, de asumir riesgos para poder asumir quizá después triunfos. Yo creo que todo esto no son valores que hoy se multipliquen en la juventud, o al menos en buena parte de la que más se ve, ¿eh? Porque por otra parte ya cada vez tenemos gente joven más preparada. Sí, hay una gente por la que sí que vale la pena. Pero hay un grupo de gente que seguramente también es debido al fracaso escolar, por qué no decirlo, pero que estos valores yo creo que están muy abandonados, ¿eh? A veces uno abandonados, llegamos olvidados, que quizá se puedan recuperar. Bueno, a veces pensamos, ¿y qué país le vamos a dejar a nuestros hijos si realmente va a valer la pena o no? De todas maneras, usted es una persona emprendedora y con ilusión y con ganas, y se levanta con ilusión cada día. ¿Cómo ve la Cataluña de mañana? Pues yo creo mucho en Cataluña y en la gente. Ayer estuvimos cenando con un empresario que cuando oís hablar a gente así, que son catalanes, que han nacido aquí y que han triunfado, entendiéndose por triunfar, ser un empresario consecuente y honesto y trabajador, pues en Cataluña hay mucha gente así. Hay mucha gente así que por sí mismo ha sido capaz de emprender cosas nuevas, no de acercarse al que le puede dar un sueldo y el que lo puede mantener fijo. Lo que siempre había sido Cataluña, o al menos yo había oído hablar así de pequeña, ¿no? Aquí había muy pocos funcionarios, y no estoy denostando a los funcionarios, pero era gente muy emprendedora, que montaban su propio negocio, que trabajando por las noches, que desde la primera mesa que tenían la traían a cuestas porque no tenían dinero para llevarla de otra manera, y que han ido creando empresa y creando comercio y creando muchas actividades. Por lo tanto, yo creo que eso es válido todavía y que existe, y de hecho están saliendo mucha gente joven que están aportando muchísimo valor e innovación. Esperemos. Yo lo creo, yo lo creo. Pero seguro que nosotros no nos podemos quedar todavía de brazos cruzados, porque hemos de ayudar a este trayecto también a la gente joven. Claro. ¿Cuánto hace que no venía por Santa Coloma? Pues no mucho, porque aquí sí que hace muchos años, pero he venido un par de veces porque, bueno, por un tema más triste, que murió una amiga mía de hace muchos años, y estuve no hace mucho, pues hace 2 años. 2 años o uno... 2 años, sí. Cuando venía hacia aquí seguramente pensó, no sé, justo me preguntará esto, yo diré no sé qué, pero que no le he preguntado, pero que usted ahora tiene la posibilidad de decirlo, porque ahí tiene su cámara. No he pensado que me iba a preguntar. Primero ya le he dicho al entrar que le felicitaba porque no había estado aquí
y me imagino que mantiene una audiencia importante y sobre todo lo he visto que está muy, esto que yo reclamaba hace un momento, muy animoso, que sigue con su gancho de seguir trabajando. Es que yo soy de los que piensan que lo bueno está por venir. Sí, sí. Bueno, entonces, pues lo que esperamos es que no se retarde mucho. Compartimos... bueno, pues no le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. No voy a añadir nada, simplemente que si con esta entrevista he podido contribuir pues a animar y a que la gente joven y la mayor y la que no es ni joven ni mayor he podido contribuir a ilusionar y a infundir y a desvelar y salir del donde están ocultos estos valores, pues para mí ha sido una satisfacción tener aquí esta entrevista.